que siempre sin mezclar mis intenciones, y que mi vida se transforme en palabra de Dios, y que mi vida se transforme en palabra de Dios, y que mi vida se transforme en palabra de Dios, y que mi vida se transforme en palabra de Dios. Bueno, pues como esto es parte de nuestro primer escalón, pues vamos a persignarnos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues te queremos dar muchas gracias, querida familia del cielo. Muchas gracias porque nos regalan poder estar con ustedes, poder seguir aprendiendo de ustedes, a orar, a dialogar con ustedes, a ir transformando poco a poco nuestra vida a como ustedes lo han pensado. Les quiero pedir que hoy nos regalen poder tener un corazón muy abierto, con mucha transparencia, con mucha sinceridad a ustedes. Y ponemos en tus manos, Mamita María, este rato de oración para que tú, que eres maestra de oración, también nos enseñes a orar. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues como nos decía Hugo la semana pasada, que este método de oración no es como algo aislado, ¿no? Sino que son pasitos que vamos a ir viendo todos y que se van a ir uniendo cada vez, ¿no? O sea, los hemos dividido en escalones para que podamos ir profundizando y los entendamos, ¿no? Pero no es que esté algo dividido, sino que todo es parte del rato de oración, ¿no? Entonces eso es como muy importante. Pues ahorita ya estuvimos en el primer escalón, que es preparar la palabra, que es ponernos en presencia. Y todavía nos falta algo más que nos decía Regina, que era importante para este escalón. ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede decir qué es lo que nos falta? El examen de conciencia, pedir el fruto. Ok. Muy bien, nos falta el examen de conciencia y pedir el fruto. Eso es algo que vamos a hacer ya cuando estemos todos haciendo cada uno personalmente su oración. Y ahora, pues, el siguiente escalón, que es escucha la palabra, que es el escalón que nos dio Hugo, pues tenía dos cosas principalmente. ¿Alguien me puede, digo, aquí ya está un poco el spoiler, pero alguien me puede explicar qué es lo que hicimos la semana pasada, qué es lo que vimos, en qué consistía este escalón? Leer la cita tal cual. ¿Y qué más? Puedes hacer una composición del lugar, ¿no? La película. Exacto. Entonces, lo que hicimos la semana pasada fue leer la cita, que es esta cita de los discípulos de Maús, que es la que vamos a seguir profundizando ahora en este escalón, y hicimos todos una composición del lugar, ¿no? Ya nos compartía Pepe, él cómo se imaginaba su composición del lugar, el lugar cómo se lo imaginaba, cómo se imaginaba ese encuentro con Jesús. Pues ahora, ya que hicimos esa composición del lugar y que leímos la cita detenidamente, pues ya podemos pasar a nuestro tercer escalón, que se llama asimila la palabra. Entonces, este escalón tiene como una intención principal, ¿no? La intención, pues, es esto que dice, ¿no? Poder optar por él. O sea, necesitamos asimilar esa palabra que Jesús nos propone para poder hacer una opción concreta por él, ¿no? Por lo que él nos propone, por lo que él nos pide, por lo que él nos invita. Y este escalón lo podemos dividir como en 3 momentos. El primer momento, que es lo que viene aquí en la imagen, que es lo que pueden ir viendo, que dice, ¿no? O sea, contrasta, reflexiona y medita.
Todo esto pues en base a la palabra, ¿no? Y a la cita bíblica que ahorita pues serán los discípulos de Maús. No sé si están viendo mi pantalla. Creo que no, ¿verdad? A ver, déjenme la compartir. No, ya no se ve. Okay. Te estamos viendo a ti. Ah, bueno. Hola. Listo, ahí la Hola. ven. Sí, ahí va. Ok. Listo. Bueno, les decía que este paso tiene tres, digamos como tres momentos, ¿no? Que es los que ahora sí ya pueden ver en la pantalla, que es contrasta, reflexiona y medita, ¿no? ¿Qué vamos a contrastar, reflexionar y meditar? Pues esa cita y esa composición del lugar que hemos hecho. Y el siguiente momento es discierne lo que has de cambiar. O sea, lo que vamos a ir reflexionando, contrastando y meditando nos tiene que llevar a un cambio o a tomar una opción. Y el último momento de este paso se llama contémplale, que es pues un momento de contemplación. Y pues vamos a ir viendo cada uno de estos pasitos. Suena más sencillo de lo que parece, espero que no se les haga complicado. Entonces, bueno, pues como este paso, yo creo que en este paso es donde se vuelve muy interesante la oración. Es lo que hace que la oración incluso se vuelva una necesidad y algo adictivo, ¿no? Y requiere ciertas actitudes. Y yo ponía aquí las principales actitudes para este paso. Lo primero es que es un ejercicio que necesita mucha sinceridad y transparencia, porque este paso de lo que se trata es de, con la composición del lugar que ya hicimos, meter tu vida y dialogar con Jesús, eso que tú vas entendiendo, eso que tú vives. Entonces, por eso necesita mucha transparencia y mucha sinceridad. También necesita mucha sencillez y humildad y limpieza de corazón. Y algo que es súper importante, que es el querer desprendernos. Porque en este paso, en este escalón de la oración, pues vamos a entrar ya de lleno a hablar con Dios, ¿no? Que es, yo digo que por eso es como súper interesante y como muy bonito, porque es escuchar lo que Él quiere decir a nuestra vida y por eso necesitamos como esta actitud de querernos desprender, porque seguramente nos propondrá algo que tal vez nos cueste trabajo o que tal vez no estemos al principio tan convencidos, pero por eso es como esta actitud. Y también una actitud de mucha confianza y valentía, porque pues para exponer nuestra vida delante de Dios, pues se requiere valentía. Y bueno, pues este escalón, lo más importante y lo central es que se trata de dialogar con Dios y de poder optar por Él. Hugo nos decía la semana pasada que en el escalón de escucha la palabra, el protagonista era nuestra vida. Pero en este escalón, el protagonista es Jesús y lo que Él tiene que decir a mi vida. Y también como el protagonista de este escalón es ese diálogo tú a tú, cara a cara con Dios. ¿Y cuáles son como estas características de ese diálogo, no? Pues tiene que ser un diálogo afectuoso, un diálogo cercano, un diálogo personal, un diálogo familiar y sobre todo saber que estoy dialogando con una persona viva. No estamos dialogando con unas ideas o con una filosofía o con ciertos criterios, sino estamos dialogando con una persona. Y esto para mí cuando yo empecé a orar, bueno, cuando me enseñaron a orar yo tenía 12 años y a mí lo que más me impresionó fue que el poder escuchar que Dios responde. O sea, yo tenía muy claro que Dios escuchaba y que todo lo que yo le dijera lo escuchaba, pero no tenía como, no sé, como que no sé por qué nunca lo pensé, pero para mí no era como muy claro que Dios respondiera, ¿no? Y decía, no, pues eso es como exclusivo para ciertas personas, pero no, o sea, Dios quiere dialogar con nosotros tú a tú, cara a cara, como lo estamos haciendo entre nosotros, ¿no? Y pues este escalón nos tiene que llevar a tomar una opción y al convencimiento, ¿no? De lo que Él nos propone, que en el fondo pues es la conversión, ¿no? O sea, la conversión es como tomar eso que Dios me propone y algo que decía mucho el fundador de nuestra comunidad,
que nos tiene que llevar a una unión de voluntades, ¿no? O sea, poder abrazar lo que Dios me propone, la voluntad de Dios. Y bueno, pues como primer momento de este paso, que es contrasta, medita y reflexiona. ¿De qué se trata? Pues primero, no es una reflexión introspectiva, ¿no? No es como que yo me vea a mí mismo y en una reflexión introspectiva de lo que yo pienso, de lo que yo siento, de lo que me genera la cita, ¿no? Sino que se trata de un diálogo cariñoso. Y entonces, ¿sí están viendo que cambian las diapositivas? Sí, ya, Lucy, ya. Sí, Lucy. Ahora ya. Ok. Bueno, si no, me van avisando, por favor, porque no sé por qué pasa eso. Listo. Bueno, les decía que no es una reflexión introspectiva, sino que es un diálogo cariñoso con Jesús, ¿no? Entonces, aquí vamos a usar la composición del lugar que ya hicimos y de aquello que nos llamó más la atención de la cita, ¿no? De la cita de los discípulos de Maús. Y lo central es poder hacerle esta pregunta a Jesús: ¿qué es lo que me quieres decir hoy? Y se trata, pues, de poder como meter nuestra mente y meter nuestro corazón en ese diálogo cercano y valiente, ¿no? Donde puedas meter tus criterios, tus valores, tus circunstancias, tus perspectivas, tus personas, tus sueños. Y aquí les ponía un ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, si tu composición del lugar se centró en ir caminando al lado contrario, como los discípulos que iban de Jerusalén a Emaús, a lo mejor, ¿cómo comenzar este diálogo, no? Preguntándole a Jesús: Jesús, ¿en dónde estaba y por qué voy caminando hacia Emaús? O sea, o qué significa ese Jerusalén y dónde es Emaús. O también otra pregunta que se me ocurría en este ejemplo es preguntarle a Jesús: ¿es algo que yo hago habitualmente, como moverme del lugar donde estaba? ¿Y por qué, no? ¿De qué estoy huyendo? Y por eso es que requiere valentía este escalón, ¿no? Porque es como preguntarle a Jesús, pues no de cosas superficiales, sino preguntarle a veces de las propias intenciones de nuestro corazón. Y creo que en este escalón puede surgirnos una dificultad o una pregunta que es muy común. ¿Cómo sé que estoy escuchando a Dios? Supongo que todos cuando hemos empezado a orar nos hemos hecho esta pregunta, y si ustedes se la están haciendo, pues es súper normal, ¿no? No se preocupen. Y creo que es una pregunta súper común, ¿no? O sea, ¿cómo sé que escucho a Dios y no soy yo hablándome a mí mismo? Pues primero que nada, el punto de partida es que Dios nos quiere hablar a todos y nos habla a todos. No es algo exclusivo de ciertas personas o la experiencia de los místicos y de los santos, sino que es algo que Él ha dado a todos, ¿no? Es como parte de lo que Él ha hecho en nosotros, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza. Y pues van a decir, bueno, ¿y en qué te fundamentas con esto? Y a mí me ayudaba mucho este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice que el hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón, y que la conciencia es ese núcleo más sagrado y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios y cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Entonces, cuando decimos que Dios nos habla, es porque tenemos la facultad de escuchar su voz en nuestra conciencia, que es como esa voz interior que resuena en ti, ¿no? O sea, que no es algo que tú te digas a ti mismo, sino como que es algo que entiendes. Y pues creo que es importante saber esto, ¿no? O sea, que todos tenemos esta ley inscrita por Dios y que resuena su voz en nosotros. Y entonces, la pregunta sería, ¿ahí ven cómo cambió la diapositiva? ¿Sí? Ok. Es que no sé si cuando amplío toda la pantalla, ven cuando cambia o la dejo así. Ustedes digan. A ver, ponle toda ampliada, sí, porque nosotros estamos viendo como si estuviéramos a punto de editar, no como si lo estuvieras presentando. Ajá. Si la pongo así, ¿ven que cambia? Bueno, voy a cambiar de diapositiva. ¿Ven el cambio? No cambió, Lucy. No se ve que cambie.
No. Entonces creo que solo se ve si está así como, si está Sí. editada, ¿no? Voy a intentar hacerla. A ver, voy a Intenta quitar. compartirnos, o sea, como o sea, si le pones play, Ajá. Sí, si le pongo play es cuando ustedes no ven que cambia de diapositiva. es que tal vez Exacto. Así está bien. Entonces la voy a dejar así. Bueno. Entonces, ¿en qué íbamos? Ah, sí, ¿cómo poder distinguir esa voz de Dios, ¿no? O sea, si Dios nos habla a todos, entonces, ¿cómo la distingo? Pues para distinguir algo, lo primero es como saber qué cualidades tiene, ¿no? O sea, qué cualidades tiene eso que quieres distinguir. Y Jesús nos da la clave en esta cita de Mateo 7:16, que dice, por sus frutos lo conocerán. O sea, podemos conocer si estamos escuchando la voz de Dios o no por el fruto que nos deja. Y por eso les ponía esta cita de Gálatas que habla de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú estás en el momento de oración y sientes paz, sientes alegría, sientes fe, tienes paciencia, si tienes estos frutos del Espíritu, seguramente estás escuchando la voz de Dios. Y les pone aquí como algunas cualidades que podemos, pues que son como elementos para distinguir que estamos escuchando a Dios. Pues bueno, la voz de Dios siempre nos da paz. Cuando lo escuchamos siempre nos da paz. Aunque te confronte o aunque te haga consciente de tu pecado. O sea, aunque el tema que estén tocando sea álgido, pero aún así como que es algo que te da paz, ¿no? También la voz de Dios nos confronta con suavidad. O sea, no es como un papá consentidor que nunca nos pone nuestra verdad, sino que nos confronta, pero de una manera que a veces no te das cuenta que está siendo confrontado, ¿no? Y siempre tiene una intención, o sea, busca educarnos o busca poner orden en nuestro corazón. Otra característica de la voz de Dios es que siempre nos lleva a la verdad y que siempre nos sitúa en tu realidad. O sea, como que no te deja vivir en unas fantasías irreales, sino que te lleva a tu realidad, ¿no? A lo que estás viviendo. Y también que amplía nuestros horizontes y siempre nos da esperanza. Otra característica para poder distinguir la voz de Dios es que siempre nos revela nuestra verdadera identidad y esencia. Y también que Él dialoga con nuestros sentimientos, sobre todo con el miedo. Siempre entra en diálogo con eso que a lo mejor nos cuesta vivir y no sabemos cómo vivir, pero nos ayuda como a dimensionarlos. Incluso nos enseña cómo tratarlos, cómo verlos, o sea, cómo no dejarnos llevar por eso, ¿no? Y nos enseña también a dominarnos a nosotros mismos. Y su voz, pues siempre es una voz que infunde confianza. Y otra de las características, a lo mejor son muchas, pero quería como abarcar como lo más que pudiera, lo que es la voz de Dios, pues que siempre nos hace conscientes de los impedimentos que tenemos o las dificultades para vivir lo que Él nos propone. O sea, a veces Él es el que te dice, oye, pero a lo mejor no puedes esto porque en realidad no es que quieras dejarlo, ¿no? O sea, como que siempre nos lleva a ser más profundos. Y creo que una característica muy importante es que siempre nos respeta y nos da libertad. O sea, nunca intenta coaccionar nuestra voluntad, sino que siempre nos da libertad para optar. Aunque nos sugiere lo que es más conveniente, pero nunca nos obliga a aceptarlo. Y también, pues, otra de las cualidades es que Dios siempre habla de nuestros anhelos y deseos más profundos. Y su propuesta siempre es algo que nos lleva a amar. Y también algo que podemos ver es que nunca nos lleva al aislamiento o a ensimismarnos, ¿no? A estar solo con nosotros, sino que siempre nos lleva a una vida comunitaria y a no caminar solos. Y creo que algo muy importante es que siempre nos va a ilusionar por vivir aquello que nos propone, aunque sea difícil, ¿no? Siempre nos genera ilusión para poderlo vivir. Y bueno, me parece importante como poderles dar estas cualidades de Dios, porque justo este escalón de la oración
se trata de hablar con Él, ¿no? De poder entrar en diálogo. Entonces, pues les decía como el primer punto, ¿no? Que era contrastar, reflexionar y meditar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere decirte Dios a ti hoy? Y el segundo punto, como de este mismo escalón, es que ese diálogo con Jesús siempre nos llevará a ver nuestra vida como Él la ve y hacer cambios. O sea, siempre en un momento de oración nos tiene que llevar a tomar una opción, a hacer algún cambio, ya sea modificar tus criterios, a modificar tus valores o la perspectiva que tienes de las cosas o la forma en la que estás actuando. Y ese diálogo nos tiene que llevar pues a tener claridad de qué es lo que tienes que modificar. O sea, si tú ves que en tu rato de oración no llegas como algo claro, pues a lo mejor hay algún puntito donde tienes que ver qué está pasando, ¿no? O sea, porque nos tiene que llevar siempre nuestra oración a tener algo claro, a modificar. Y también a saber qué implicaciones tiene eso que Dios me propone, ¿no? O sea, como poder hacer interiormente ese ejercicio de darnos cuenta qué implicaciones tiene y como ver esos pros y contras que tiene para nuestra vida abrazar la voluntad de Dios, ¿no? También tomando en cuenta los frutos que podemos tener si vamos siendo fieles a eso que entendemos, ¿no? O sea, generalmente lo que Él nos propone, aunque nos cueste o nos implique, pues nos llevará a algo muy bueno. Y también en este paso, en este pasito dentro del escalón, pues ayuda mucho esta pregunta, ¿no? Que es una pregunta que a mí me ayuda mucho como a poder hacer este punto, ¿no? O sea, discernir qué tengo que cambiar. O sea, ¿qué he de cambiar para ser feliz? Y ahí me ayuda porque la propuesta de Dios pues siempre será llevarnos a una felicidad más grande. O sea, no es como dejarnos igual, sino que ser felices. Y yo veía como en esta cita de los discípulos de Maús, pues este proceso que vamos viendo en la escalera de la oración, ¿no? O sea, los discípulos de Maús van de camino hacia Maús con el corazón roto, van tristes, van decepcionados. Y seguramente pues van en Maús porque tal vez eran de ese lugar y como queriendo volver a lo conocido. Y me recordaban mucho a los discípulos, también a los apóstoles, cuando Pedro les dice, ay, me voy a ir a pescar después de que Jesús resucita, antes de que se encuentre con ellos, ¿no? O sea, como querer volver a lo conocido. Pero justo vemos en los discípulos de Maús que ese encuentro que van teniendo con Jesús en el camino los lleva a tomar una opción, que es regresar con el resto de los discípulos a Jerusalén y creer en la resurrección de Jesús y tener la fuerza para vivir todo lo que Él les había propuesto. Entonces nuestra oración siempre nos tiene que llevar a tomar una opción. Y pues aquí les ponía como esto para concretarlo, ¿no? O sea, de mi oración tengo que salir con una opción clara y consciente. Saber cuál es la opción que me hace más feliz, si seguir mis planes o seguir a quien hace arder mi corazón, ¿no? O seguir lo que Dios me propone y tener claro qué me va a implicar. Y bueno, pues ahorita es la parte como cómo vamos a hacer este escalón, o sea, cómo lo vamos a vivir. Y ahorita pues nos va a compartir Monse, ella cómo vivió este escalón. Vamos a ver como el ejercicio que ella fue de ir haciendo, de contrastar, reflexionar, meditar y discernir qué tenía que cambiar. Entonces vamos a escucharla. ¿Me oyen todos ahí? Sí. Sí. Okay. Pues yo lo que hacía era, bueno, primero la composición del lugar, ¿no? Y en esta cita siento la invitación a ser uno de los discípulos de Jesús que se dirigen a Emaús, ¿no? Tengo la oportunidad de escoger a un acompañante y esta vez es María, ¿no? Porque justo la semana pasada que Hugo nos explicaba cómo hacer el paso 2, yo acababa de ver el video que hizo Lucy para lo del 10 de mayo, y entonces como que yo tenía muy presente a nuestra madre, ¿no? A María. Entonces, cuando entré a
al taller que estaba dando Hugo, pues yo escogí a María para que me acompañara, ¿no? Y mientras hacía yo la composición del lugar, me preguntaba, ¿dónde es mi Jerusalén, no? Y por tanto, ¿dónde está mi Emaús? Y aunque buscaba poner lugares concretos, sentía que Jesús me invitaba a ir un poco más profundo, y ya que es un tema que últimamente él está llevando conmigo, de ir como más a la profundidad y a la esencia, ¿no? Entonces, yo sentía, bueno, yo así tal cual se los voy a decir, cómo escribí la oración, y me decía, Monse, vamos a lo más profundo. No es el lugar, sino lo que representa Jerusalén, representa donde yo te he llevado en este tiempo, ¿no? Es la Monse nueva, por lo tanto, Emaús representa la Monse vieja, aquella que un día se topó de frente conmigo y decidió seguirme como última alternativa para dejar de sentirse decepcionada de sí misma y de su entorno, ¿no? ¿Te acuerdas? Me decía Jesús, ¿no? Y a la que he ido llevando a quitarse todos los complejos que la sociedad le impuso, que es Emaús, y hacer las paces contigo misma, con el modelo original del Padre para llegar a Jerusalén. Entonces, yo ya tenía más claro y veía yo el camino donde iba tirando todo lo que no es mío, ¿no? Tanto física como emocionalmente, ideas, estructuras, máscaras. Y por este camino polvoriento que es de Emaús a Jerusalén, veía todo lo que había gastado, ¿no? En crear una imagen mía, y lo iba yo tirando, ¿no? Por este camino. Entonces, poco a poco iba como saliendo o resurgiendo la Monse original, ¿no? En fin, ahí está mi Emaús y mi Jerusalén. Vuelvo a leer la cita, y leyendo la cita y caminando por aquel camino que algún día fui tirando todo esto que les platico de la Monse vieja, veía a nuestra madre que me decía, y yo escribía, ¿no? Monse, no desistas, persevera en la Monse nueva, ¿no? Que te propone mi hijo Jesús, mantente en Jerusalén. Y yo le contestaba, mamá, no tiene caso estar ahí, esforzarme por ser libre, si Jesús no está conmigo, si Jesús se ha dejado matar de esta manera, en definitiva esto ya no me está gustando, no va con mi idea de éxito, y no va, y yo voy como en esta conversación con María, cuando leo el pasaje y dice, el mismo Jesús se acercó a ellas y se puso a caminar a su lado, ¿no? Y sinceramente yo veía como a una persona que se acercaba, pero yo estaba tan metida en mi lucha de poder y de ganarle la discusión a María, que la verdad no le daba mucha importancia a este caminante, y pues yo estaba como convenciéndome a mí, ¿no? De creer que estaré mejor si regreso al pasado, hasta que Jesús toma la palabra y mirándome a los ojos, me dijo, ¿de qué vas discutiendo? Pregunta que me saca de mi ensimismamiento y me redirecciona, incluso me hace enfocarme de nuevo y a profundidad, ¿no? ¿Qué estás haciendo, Monse? Y yo le contesto, pues no estás tú para saberlo, pero la verdad es que yo seguía a alguien, cambié mi vida por él y resulta que se dejó morir, y ahora tengo miedo de que quizás me equivoqué al tomar esta decisión, ¿no? Me dejé llevar por la emoción, quizás. Ya todos saben que me hice discípula de Jesús, todo mi entorno, y ahora me siento avergonzada de haber salido de mi casa y de mi zona de confort y de mi núcleo, el núcleo que yo ya tenía antes, por seguirlo a él, y para mí ya no tiene sentido, ¿no? O sea, no tiene sentido este cambio, pero yo ya empezaba a verlo desde afuera, ¿no? Entonces yo decía, es que no tiene sentido que yo haya seguido a Jesús, él se haya muerto, y entonces, ¿cómo yo le explico a los demás que hice, o sea, que dejé toda mi vida por alguien que se dejó morir, ¿no?
Entonces le digo a este camino, le digo, así que mejor me regreso de donde no debí de haber salido nunca. Sin él ha perdido el sentido de ser una mujer de Dios, de ser diligente, amorosa, paciente, prudente, discreta, humilde, muchas características que no tenía la Monse de antes. Y creo que me irá mejor si me regreso a lo que yo era, ¿no? Al camino que ya tenía yo marcado, una mujer empoderada y en búsqueda del éxito según el mundo, ¿no? Así que regresaré a ponerme, y es lo que yo me daba cuenta que yo tiendo a hacer, ¿no? Entonces es como regresar a tomar esas cosas que a mí me daban seguridad, a la Monse de antes le daban seguridad, y es ponerme en forma físicamente, comprar ropa, salir, cambiarme look, buscar una fiesta, un lugar, ir con amigos y vivir esa vida, ¿no? Pero mi madre me dice que persevere, que confíe en que Jesús está vivo, ¿no? Que él no ha muerto. Bueno, que él muerto, pero que va a resucitar, ¿no? Pero yo no tengo tiempo de creer en especulaciones, así que le comento a este caminante que pues voy de regreso a Emaús. Él me contesta, qué insensata y poco perspicaz eres, que no tenía que morir para mostrarte el verdadero camino hacia la libertad, morir al plan de éxito del mundo, morir al egoísmo y así alcanzar la verdadera vida. Y de Moisés a los profetas me fue explicando su plan de salvación para mí. Y entonces Jesús se tomaba el tiempo para decirme, Monse, eres insensata porque ante la prueba, momentos difíciles, regresas al pasado, ¿no? A tus viejas mañas y mentiras que has creído y que te han dejado vacía y herida, ¿no? Yo te saqué de ahí porque no eras feliz, por eso te estoy llamando a que gires tu cabeza y pongas la mirada en la nueva Monse, ¿no? En la Monse que vive en Jerusalén, porque a ella podré revelarle mis planes y lo que le depara el futuro. Eso es ser perspicaz, tener la capacidad de ver los detalles a distancia. Entonces yo le respondía, Jesús, ¿por qué me hablas de Moisés y los profetas que vivieron hace miles de años? O sea, ¿qué tienen que ver conmigo y con mi historia, ¿no? O sea, personal. Y Jesús me contestaba, Moisés fue quien sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, ¿no? Entonces, Moisés es la persona que te ayudó a ti a sacarte de la esclavitud por medio de mí. Al final, él me decía que que Moisés había sido un instrumento para liberarme a mí, a Monse, ¿no? Y entonces Jesús me preguntaba, ¿quién crees que ha sido tu Moisés, ¿no? En tu vida y los profetas. Y yo recordaba al primer sacerdote que me explicó en qué consistía la fe católica, ¿no? Y quien me ha acompañado a lo largo de toda mi vida, todas mis crisis, y también entendía que cada profeta que me ha salido al encuentro me lo ha mandado Jesús, ¿no? Y entendía que esos profetas habían sido mi terapeuta, mi familia y ahora mis hermanos de Verbum Dei. Entonces, en este momento, yo comienzo a sentirme profundamente amada y cuidada por Jesús. Nada ha sido por casualidad en mi historia de salvación. Y le digo entonces a Jesús, no te vayas, quédate a cenar conmigo. Pero leyendo la cita, aparece que Jesús, pues, desaparece, ¿no? Y entonces yo le pregunto a Jesús, ¿por qué cuando ya descubro que eras tú, desapareces? Y Jesús me contesta con una cita de El Principito y me dice, solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. El camino hacia la nueva Monse es que encuentres tu verdadera identidad y valor, que nada tiene que ver con las cosas tangibles y materiales, y mucho menos con una imagen que no eres tú, ¿no? Sino con lo que viene de lo profundo de tu corazón, desde todo lo que viene desde tu interior, ¿no? Que yo he puesto ahí, que mi padre ha puesto ahí. Yo me hago invisible, pero sensible a tu corazón. Y me hago invisible para que puedas
comenzar a ver con los ojos del alma, ¿no? Con los ojos del corazón. Es por esta razón que tu corazón arde, porque cuando el alma despierta, se siente en el corazón, ¿no? Entonces, es en este momento, en mi Biblia dice que al momento se pararon y regresaron a Jerusalén, ¿no? Y yo identifico que es este momento en el que yo ya uní mi voluntad a la voluntad de Jesús, en el que yo estoy aceptando la invitación, me hace congruencia y me llena de gozo ser esa Monse nueva, esa Monse de Jerusalén, y entonces uno mi voluntad a la suya, me dirijo a la Nueva Jerusalén de la mano de María, que ahora es mi modelo de mujer, ¿no? ¿Cuáles son los frutos de esta oración que les comparto? Pues Jesús me invita a seguir trabajando en la Monse nueva, ¿no? Dejando mis mañas de añorar el pasado o de añorar lo que a lo mejor dejé en los momentos cuando se me hace complicado ser la mejor versión de mí. Y me llama hoy en concreto a ser sensata y perspicaz, ¿no? Porque son dos cualidades que necesito también para poder discernir la voluntad que Él tiene para mí. Y el otro fruto es que Jesús me invita a aprender a abrir los ojos del corazón, para poder verme con estos ojos a mí misma y a los demás. Y ya. Gracias, Monse. Gracias, Monse. Gracias, Monse. Gracias a ustedes. Gracias, amiga. Lucy, ¿estás por ahí? Sí. Ah, tenía el micrófono apagado. Rayos. Ok. Gracias. Bueno, les decía que justo esto que escuchamos de Monse es lo que vamos a hacer nosotros ahorita en este rato de oración, ¿no? O sea, donde vamos a poder, pues, irle haciendo a Jesús estas preguntas que, como veíamos en la oración de Monse, que ella le hace preguntas directas y Jesús también le responde, ¿no? O sea, intentar como preguntarle a Jesús de acuerdo a la composición que hemos hecho del lugar y de los puntos de la cita que nos llamen la atención. Pero antes de pasar a esto, les voy a explicar también cómo es el último pasito de este escalón, que es contemplarle, ¿no? Que es como la forma en la que termina este paso de la escalera. Y es súper importante esta parte de la contemplación, que nos puede sonar como algo muy elevado, pero en realidad es como más sencillo, ¿no? Si pudiéramos, ahí están viendo mi pantalla. Sí. Sí. Okay. Si pudiéramos poner en una palabra lo que significa contemplarle o la contemplación, yo diría que es disfrutar. O sea, este paso de este último pasito de este escalón se trata de disfrutar. Y es algo activo, ¿no? No es así, a lo mejor podemos tener la imagen de, pues no sé, de tantos santos que los ves así como en éxtasis y que se ven bien estáticos y tal vez, bueno, yo tenía esa imagen cuando me enseñaron a orar de que eso era la contemplación, ¿no? Yo decía, no, pues de ahí a que llegue a ese punto, pues quién sabe, ¿no? Pero se trata más bien de disfrutar, ¿no? Y es un disfrutar activo. Y me gustaba mucho la definición literal de la palabra, que, bueno, es una palabra en latín, que es contemplari,
y que el significado que se puede dar es que es un lugar sagrado desde el que contemplar el cielo, ¿no? O sea, que es como desde un lugar sagrado contemplar el cielo, ¿no? Y pues suena muy elevado, pero en el fondo es poder observar con atención, poder observar con interés, con profundidad y con detenimiento lo que Dios va haciendo y lo que Jesús me va diciendo, ¿no? Y para esta parte nos ayuda mucho como estos puntos, ¿no? Lo primero, como gustar de lo que te ha dicho. Por ejemplo, ahorita lo que nos comentaba Monse, ¿no? O sea, gustar de cómo se le acerca y cómo la invita como a vivir con esa Monse nueva y no regresar atrás, ¿no? Y para esto nos ayuda mucho estas dos preguntas, ¿no? ¿Cómo me habla? Poder reconocer cómo me habla Jesús, cómo te habla con paciencia, cómo se acerca a ti, cómo va caminando contigo. Y es como detenerte en darte cuenta de los pequeños detalles y de los intentos amorosos que tiene Jesús para acercarse a ti. Y esta es la parte de contemplar, ¿no? O sea, disfrutar de ver cómo Jesús se acerca a mí. Y aquí pues nos ayudan mucho los medios, ¿no? O sea, podemos tener medios que nos ayudan a contemplar, que es a través de una canción, o sea, algo que te ayuda a recordar lo que has vivido con Jesús en este rato de oración, ¿no? Puede ser una canción, puede ser un poema, puede ser una oración, puede ser un salmo, puedes hacer un dibujo, puedes volver a releer lo que escribiste en tu oración. Por eso ayuda mucho que vayamos escribiendo lo que vamos entendiendo, ¿no? Porque también es una forma de ir pasando por el corazón. Y yo ponía también esto último, que se me hace muy importante, que la contemplación no tiene un instructivo. O sea, no es como que, ay, tienes que hacerlo así y esto es contemplar, ¿no? Sino que más bien tiene mucho que ver con tu sensibilidad y con lo que más te ayuda a ti para recordar lo que Jesús te dijo, ¿no? Para llevar al corazón las palabras que Dios te ha dado. Y pues yo les voy a compartir muy rápido cómo fue mi contemplación en este rato de oración y cómo yo lo concreté en una canción. Bueno, no fui yo, sino fue Jesús quien me propuso esta canción que me hizo a mí mucho clic. Pues yo como que algo que hago mucho es como poner las frases, yo lo llamo como las frases célebres de Jesús de mi oración, como esas frases que más me gustaron o que más me ayudaron en ese rato de oración. Y pues la primera frase que a mí me cautivó después de hacer mi oración, que él me decía, necesitamos una caminata larga para ordenar, acomodar y desenmarañar el corazón. Y era algo que yo entendía como de Jesús, como pues que la oración es eso, ¿no? O sea, cuando te encuentras con Él y es ir caminando con Él y como que Él acomoda todo eso que vives, todo eso que piensas, todo eso que a veces te hace un nudo en la vida, en el corazón, y es como irlo desenmarañando, ¿no? Y me gustaba mucho, bueno, les ponía esta imagen, yo creo que para algunos, no sé, como Hugo o como Pepe, que hemos estado en ese lugar, seguro sabrán dónde es. Pues esa foto yo la tomé en unos ejercicios espirituales. Es un lugar que está en Puebla, donde normalmente se hacen los retiros de la comunidad de Puebla, que se llama el Temazcalito. Entonces, mi contemplación era recordar ese lugar. Y bueno, hagan de cuenta que es la punta de un cerro y hay como un camino, que es ese camino, que rodea todo el cerro. Entonces Jesús me decía como, ay, imagínate que estamos en ese lugar, en el Temazcalito, caminando, y porque lo hemos hecho otras veces como yendo y dialogando, ¿no? O sea, dialogando lo que te pasa, lo que sientes, lo que vives, lo que te importa. Y me decía Jesús, ¿no? Como vuelve al corazón como esa imagen. Entonces yo buscaba luego la foto y decía como, ay, sí, yo quiero estar ahí contigo, Jesús. Entonces eso era parte de mi contemplación, ¿no? Y también pues esta otra frase que me gustaba mucho, que Jesús me decía en oración, me decía, igual que con los discípulos de Maús, yo quiero ayudarte a unir los puntos del mapa de tu vida e ir acomodando cada pieza para que tengas una imagen completa. Y pues esta parte era porque yo oraba ese versículo donde él les empieza a explicar lo que nos decía Monse, ¿no? O sea, desde Moisés hasta todos los profetas, y que entiendo que muchas veces Jesús, lo que yo vivo me va ayudando como a unir los puntos, ¿no?
como decir, esto está pasando por esto, pero tiene trascendencia y esto se une con esto, como si fuera un rompecabezas que él va armando, cuando a veces el corazón está como muy turbado, como lo estaba con los discípulos de Maús. Entonces, cuando a mí Jesús me decía esto, me acordaba, yo decía, hay una canción que se llama así, The Bigger Picture, que es de una banda que me gusta mucho, que se llama Dream Theater, y Jesús me decía, escúchala, porque yo recordaba que existía, pero no recordaba para nada la letra, ¿no? O sea, sabía que decía The Bigger Picture y ya, ¿no? Y iba a leer la canción, bueno, iba a ver como la letra, que es aquí lo que se los pongo, y me daba mucho sentido porque Jesús me decía, esto es lo que yo quiero hacer contigo, ¿no? Del lado derecho tienen la letra original y del lado izquierdo como la interpretación de Jesús, que decía, o sea, quiero arrojar mi luz sobre ti y ser tus ojos cuando no puedes ver, ser tu guía para que puedas ver la imagen completa. Yo siempre busco ser la luz que enciende el camino tortuoso por el que muchas veces va caminando tu corazón, como el faro que se abre a través de la bruma. Y cuando veas a la distancia las luces de Jerusalén que iluminan en la noche, entonces sabrás que estás en casa. Entonces a mí esta canción, digo, no es literal lo que dice, yo le puse como lo que Jesús me iba diciendo sobre esa letra de la canción, pero a mí me ayuda mucho, entonces ahora cada vez que escucho esa canción pensaré como en este momento de oración con Jesús. Y de esto se trata, ¿no? O sea, la contemplación es que tengas algo concreto que te recuerde ese momento, ¿no? O sea, como una frase de Jesús y que lo puedas ir teniendo como en tu día, ¿no? Y bueno, pues ahora sí ya pasamos a que cada uno tenga este momento y que viva este escalón, ¿no? Entonces aquí les ponía como los pasitos que vamos a ir haciendo, que espero pues que se haya entendido, o sea, desde tu composición del lugar que hiciste la semana pasada, dialoga, y si no lo han hecho, pues tienen todavía tiempo para empiecen haciendo eso, ya sea su composición del lugar o la cita, la parte de la cita, el versículo que más les haya llamado la atención. Dialóguenlo con Jesús preguntándole, ¿qué es lo que me quieres decir hoy? O sea, que esa sea su pregunta inicial. Y pues busquen también tener una opción clara y consistente de qué es lo que tienen que cambiar, ¿no? O sea, ¿qué he de cambiar para ser feliz? Que sea otra de las preguntas que le hagan a Jesús. Y finalmente, pues, este punto de la contemplación, ¿no? O sea, darnos un tiempo de disfrutar lo que Él nos va diciendo. Y si no terminan, yo les diría que le den prioridad al punto de saber qué es lo que nos quiere decir Jesús hoy y qué debemos de cambiar, ¿no? Y pues si no les da tiempo, pero sí antes de que se vayan a dormir, o sea, hoy en el resto de la noche, que puedan elegir un medio que les ayude a recordar lo que han hablado o lo que van a hablar hoy con Jesús, ¿no? Ya sea igual que yo una canción, un poema, una fotografía, un salmo, no sé, una frase como lo que decía Monse de esta frase del Principito, o releer su oración. Entonces, ¿se entiende lo que vamos a hacer? Sí, ¿me pueden Sí. pasar la cita otra vez? Por favor? Sí, es Lucas 24. Me parece que no la tengo. 13. 24, Lucas 13. 24, 13. Sí. Ajá. Y siguientes. Gracias. Entonces, ¿les parece bien mm, a las 10 para las 9? Sí, está bien. Sí, Lucy. Vale, entonces si quieren, bueno, si quieren quedarse, les voy a dejar esta diapositiva para que vayan viendo las preguntas y pues si quieren dejar sus cámaras abiertas para que por si nos ayuda a vernos que todos estamos orando juntos. Vale, Muy bien, entonces Lucy. Gracias. nos vemos al 10 para las 9. Gracias, Lucy.
Chicos, ya se nos terminó nuestro rato de oración. Te queremos dar muchas gracias, Jesús, porque siempre nos hablas, porque eres el más interesado en que aprendamos a escucharte, en que tengamos un diálogo contigo. Quiero dar muchas gracias por todas esas palabras que nos vas diciendo al corazón. Te quiero pedir que nos regales siempre el don de la oración, de poder escuchar tu voz y poder optar por ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues para intentar ser fieles al horario que hemos puesto, que se termina a las 9, pues en este ratito sería, yo sé que seguramente Jesús les dijo cosas muy intensas y muy interesantes, pero sería como en este ratito poder compartir en una palabra o en una frase cómo los deja este rato de encuentro con Él, qué es lo que les deja en el corazón. Entonces, pues, no sé si quieren que sea voluntario o voluntariamente a fuerza, como quieran. Si quieren, pues que cada uno vaya diciendo voluntariamente cómo los deja este ratito de oración. Y también la propuesta es de que si podemos tener una reunión durante la semana, que nos digan si tienen tiempo para compartir más profundamente esto que oraron. O sea, que no se quede nada más como ahí, sino porque nos interesa también escucharlos. Entonces, bueno, quien quiera ir compartiendo cómo los deja este ratito de oración. Adelante. Bueno, a mí me deja enamorada de Jesús. Gracias. Gracias, Monse, por la aclaración. Aclarando, ¿verdad? A mí, paciencia. ¿Cómo? A mí me pide conversión. Gracias. Regina, ¿puedes repetir? Es que no te escuché. Ah, que a mí me pide paciencia. Gracias. Me da un reto. Ajá. ¿Cuál reto? Yo me quedo con mucha paz y con alegría. Gracias. A mí me deja mucho gozo y volver a escucharlo y tratarle. Muchas gracias. A mí me pide perseverancia en el camino. Gracias. A mí me pide constancia. Constancia. Gracias. Yo me siento acompañado, con ganas de ser fiel a esta compañía. Gracias, Hugo. Yo siento que me invita a abrir la puerta de la buena voluntad. Muchas gracias. Creo que solo nos faltan Luz y Héctor. Bueno, a mí me deja con paz, con tranquilidad. Y bueno, siempre me repite lo mismo. Que mantenga la vista en que tenga fe, que confíe en él. Y pues ya, en resumen. Entonces,
Gracias. Hablando por un proceso de conversión, entonces a mí me hace del amor de él y tengo que alcanzarlo y en eso estoy y esto es grandioso, más cerca de él y estar de adentro, y no de afuera hacia adentro. Muchas gracias. Pues bueno, chicos, no sé cómo ven esta propuesta de que podamos conectarnos. Bueno, no sé cómo están sus tiempos, pero a lo mejor un día en la semana para compartir más a profundidad lo que fueron entendiendo en este ratito de oración. Entonces, no sé si les parece bien, si les gustaría. Yo sí puedo. ¿Sí? ¿Cuándo les gustaría? Sí, Miércoles, tal vez. miércoles. Primero que día y después a qué hora. Ajá. ¿Les queda bien el miércoles? Sí, a mí sí me queda bien el miércoles. Pues igual en la noche. Sí, si les queda mejor en la noche, puede ser en la noche. Pues no sé. ¿A qué hora les queda? Sí, puede ser. ¿El miércoles a las 7 les queda? Sí. Yo sí Sí, puedo. está bien. Yo me puedo conectar 7:30, pero sí. Ay, no te escuchamos, Regina. Una clase de 6:30, 7:30. Entonces a las 7:30 yo podría. Ah, pues sí puede ser 7:30, 8. 7:30, ¿saben qué? Pues si les parece, lo dejamos miércoles 7:30. Está bien. De acuerdo. Vale, pues entonces les mandaremos el link para ese día reunirnos y ahora sí poder compartir como bien pues esto que hemos orado, ¿no? Pues muchas gracias a todos. Que tengan Gracias a ti. noche. Gracias. Pues ahí practicando también, ¿no? Lo que es la oración. Gracias. Gracias, Bonito fin de Lucy. semana.